De los factores no altera el producto. Lo importante es eso. Vamos a buscar en la palabra, hermanos, así como están de pie. Hechos 4, versículo 29. Sí, ya. Ok. Hechos, capítulo 4, versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de nuestro santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la gloria hoy siempre. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por todo aquello que nos das, Padre, y aún por lo que no nos das, Padre, porque tú realmente sabes lo que nos conviene, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites el privilegio de venir a alabarte, de venir a glorificar tu santo y bendito nombre, a darte gracias, Padre. ¿Cómo pagarte, Señor, todo lo que haces por nosotros, Padre? Día con día, Padre, estás al pendiente de nuestras necesidades, Señor. A veces no lo percibimos, pero tú siempre estás con nosotros, Señor. Nosotros somos los que a veces nos alejamos de ti, Señor. Te pedimos, Dios, que tu hermoso Espíritu Santo nos acompañe esta mañana, nos auxilie, Padre. Como hombres somos muy ineficaces, Padre, pero cuando recibimos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra fluye, Señor. Por ello te pedimos a tu Espíritu Santo que se manifieste con poder, Padre, para que podamos ver este tema, Padre, que es sumamente importante, Padre, como toda tu palabra, Señor. Pero este tema que hemos denominado la resurrección de nuestro Jesucristo es una parte medular, Señor, si no es la piedra angular de la doctrina y del Evangelio, Señor. Gracias, Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bienvenidos a aquellos que regularmente no vienen, pero que siempre son parte de nosotros, Señor. Somos una familia en Cristo Jesús, Padre, y todos los que vienen, Señor, son bien recibidos, Padre. Amén. Les amamos en el amor en Cristo. Gracias, Padre. Toma autoridad en el ambiente y toma autoridad en cada uno de nosotros, Señor. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomamos nuestro lugar, hermanos. Ustedes que se pueden sentar. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno. Este tema, hermano, es la resurrección de... Estamos viendo los atributos de nuestro Jesucristo. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, vamos a abordar lo que es la resurrección de Jesucristo, hermanos. La verdad hay muchas formas de entrar a este tema, ¿verdad? Y la verdad es un poco difícil tomar una decisión. Sin embargo, decidimos empezar a verlo por el libro de Hechos, en el versículo 29, que es lo que leímos. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Hechos, de la iglesia primitiva, pues realmente es el modelo que deberíamos de seguir, ¿verdad? Se ha venido distorsionando y que las cosas han cambiado, las circunstancias, pero pues la palabra es fiel y verdadera, hermano, y la palabra está escrita en presente continuo y no debería de haber cambios. Pero por lo mismo que mata, el hombre, hermano, es el depredador del propio hombre, ¿verdad? El hombre empieza a meter la mano y empieza a distorsionarse las cosas. Sin embargo, mira, quiero que veamos esta porción de la palabra por algo muy interesante. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de nuestro santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu
Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, aquí hay algo muy importante. Este grupo de hermanos estaba en persecución y estaban sufriendo penalidades. La situación no estaba fácil, ¿verdad? Y sin embargo, ¿en qué se enfoca su oración? Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. O sea, dentro de todas las cosas que pudieron haber pedido, escogieron o decidieron pedir para que el Señor permitiera que hablaran con denuedo de su palabra. Mira qué tremendo, ¿eh? Ahora luego dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice una parte de la palabra que las señales no sigamos a las señales, que las señales nos sigan a nosotros, ¿eh? Para ellos lo dejaron en segundo término las señales, hermano. Sí. Pudieron haber empezado a decir, Señor, haz los milagros y haz esto, no. Y después el denuedo, que nos des denuedo para estudiar la palabra o compartir la palabra. No, hermano, fue de esta manera. Y luego dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hubo como consecuencia? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que ese grupo de hermanos estaba bien compenetrado, amando al Señor, orando al Señor con todo su corazón y teniendo una dirección bien tremenda, ¿no? Aún antes, cuando reciben la ayuda del Espíritu Santo, pues imagínate, ¿no? Y luego dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno desea ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué predicaban, hermano? La resurrección. El testimonio de nuestro Señor. Vamos a aquí mismo, pero en el capítulo 5, versículo 28. Les decía que había persecución, ¿verdad? Dice, diciendo, estoy hablando de Hechos 5, versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, les estaban persuadiendo, ¿verdad? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Ya estaban hablando de la resurrección, ¿verdad? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano, ellos estaban predicando o enseñando de lo que habían visto y oído. Tuvieron el privilegio de vivirlo, de ser testigos, hermano. Pero tú y yo, hermano, en la fe, nosotros, hermano, debemos tener la seguridad de que esto aconteció. O sea, no son fábulas, no son mitos, es un hecho. Si esto no fuera cierto, sería vana nuestra fe. Si la tumba estuviera vacía, vana sería nuestra fe. ¿En qué estamos creyendo? Y dice que Pedro y Juan eran perseguidos. Ahora mira, vamos a ver 2 Corintios. Capítulo 4, versículo 5. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí hay algo muy importante, hermano. Nosotros prediquemos a Cristo. A Cristo. Muchas veces se predica al hombre, se predica una doctrina, ex doctrina, y se distorsiona la enseñanza. Aquí predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Dice, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora, los apóstoles habían estado con él, hermano, habían sido testigos de la resurrección,
del que había hecho posible. El Señor permitió esa experiencia que la tuvieran con Él. De la misma manera, ellos tenían la obligación de dar testimonio de lo que habían visto, ¿no? Ahora, ahí mismo, en el capítulo 15, perdón que voy un poco rápido, es que sí está un poquito extenso y... es Primera de Corintios, ya te dije, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 1:4, ya lo leímos, ¿verdad? No. Entonces primero vamos a Primera de Corintios 15, 1:4. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, de lo que hemos leído, desprendemos qué tan importante es la resurrección, hermano. Y yo estaba pensando en una analogía un poco simple, pero que creo que nos puede dar un poco de luz. Hermano, cuando tú vas a sembrar, agarras la tierra, la escoges la tierra, la preparas, las deshiervas, creo, para aquellos que saben algo de campo, creo que se deshierva, después la preparas, le pones incluso, creo, alguna sustancia para que se prepare bien, y luego ya pones la semilla, ¿no? Y luego ya le pones agua, ¿no? Para no decirle que la riegas, ¿no? Pues luego se entiende mal. Pero le pones agua, y después de que le pones agua, hay que tener paciencia, a esperar. Si lo hiciste bien, solamente hay que tener paciencia. ¿De qué serviría todo ese procedimiento, hermano, si no esperas el fruto? Si tú te aburres, te esperas, ya tardó mucho, ya me voy. ¿No? De nada serviría. Si tú vas a empezar algo, hay que terminarlo. Y todo hay que hacerlo así en la vida, hermano. Si tú vas a iniciar algo, termínalo, hermano. Porque gran parte de nuestra vida son cosas que no concluimos. Entonces, el proceso que el Señor vino, se reencarnó. Vamos a ver un poquito más adelante. Pero se reencarnó, se hizo hombre. Y vivió aquí en la tierra, como tú y como yo. Tuvo un ministerio, su vida. Se mantuvo en santidad. ¿Tentaciones hubo? ¿Fue tentado por el diablo? Sin embargo, se mantuvo. Después viene lo de Getsemaní. Dice que tuvo angustia, ¿verdad? Eso nos llama la atención porque es la naturaleza humana de tener angustia, ¿verdad? Dice que sudaba como gotas como de sangre, ¿no? Algunos estudios médicos dicen que sí es posible, de tanta angustia, sudar sangre. Pero creo que aquí la palabra se refería a un modismo en donde se magnificaba la angustia que puede tener uno, ¿no? En ese momento el Señor tuvo angustia, incluso dijo, Señor, si es posible de mí, pasa esta copa, ¿va? Si no, pues se haga tu voluntad. Entonces el Señor, a través de eso, viene, lleva todo el Vía Crucis, todo el maltrato, hermano, de la gente por la cual viene a dar la vida. Yo siempre digo, hermano, o pienso, ¿qué puede dolerte más? ¿Un daño físico? O cuando tú, a quien más amas, te falla, o te lastima, o te hiere. Cuando era uno niño, no sé a ti, ¿verdad? Pero yo prefería que me dieran un palazo a que me estuviera llamando la atención mi papá, ¿no? Bueno, mi papá sí lo cumplía, ¿no? Para que no anduviera escogiendo. Pero hermano, de gente que amas a veces prefieres. Pero imagínate, el Señor, porque viene a dar la vida, fueron los que lo entregaron, ¿no? Crucifícale, crucifícale. Y que tu sangre sea sobre nosotros, ¿no? Mira qué tremendo. Pero bueno, entonces, vamos a ver Romanos, hermano. Romanos 4, versículo 25. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, de verdad tenemos que dimensionar lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí, hermano. Siendo Dios, se despojó a sí mismo, dice, ¿verdad? La palabra. Se hizo hombre y se humilló. No solamente vino, porque pudo haber venido de otra manera, ¿verdad? Vino a servirnos, hermano. Pero mira, es muy importante, hermano, entender que solamente por medio de eso podíamos ser justificados. Nosotros estudiamos en algún tiempo uno de los atributos de Dios y fue la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Nos compartió mi hermano Lalo. Ay, hermano. Solamente por medio del sacrificio de nuestro Jesucristo nos libramos de la ira de Dios. Solamente por eso. Quiere decir que tú y yo, si vivimos conforme a la voluntad de Dios, ni siquiera vamos a oler el fuego ardiente del infierno, ni el olor al azufre, hermano. Amén. Si vivimos conforme a su voluntad, ¿verdad? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu, no en la carne. Si seguimos viviendo en la carne, pues no entramos dentro de ese parámetro, hermano. Así de sencillo. A veces hay una autojustificación, nos engañamos. No, hermano, no nos hagamos. Hay de dos sopas nada más. O al infierno, o con el Señor. ¿No? Así es. Por ahí alguien sacó la doctrina del purgatorio y todo ese tipo de cosas. Pues eso no es cierto. Entonces aquí nomás hay de dos, hermano. O somos o no somos. ¿No? Amén. Entonces, hay una situación que me parece muy importante analizar, hermano. Nuestro Jesucristo, al ser crucificado, carga todos nuestros pecados. Los tuyos, los míos, los presentes, los futuros. Y en ese momento, siendo el más santo de los santos, es el más pecador de todos. Y en ese momento, Él paga la deuda. Ya se pagó nuestra deuda, hermano. Todo lo que hicimos ya lo pagó el Señor. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador y reconociste el sacrificio, entonces haces tuya ese privilegio de que ya pagó la deuda por ti. Amén. Entonces, el Señor en ese momento muere. Dice que se derramó hasta la última gota de su sangre. Y en eso, ¿va a dónde? Al sepulcro. ¿No? Y cuando la muerte se quería enseñorear de él, porque pensó que lo había vencido, no pudo hacerle nada. ¿Y por qué no le pudo hacer nada, hermano? Porque la naturaleza de nuestro Señor siempre fue en santidad. No había nada que recriminarle. La muerte no pudo hacer absolutamente nada, porque todo el pecado que él cargó era el tuyo y el mío. Y en ese momento entra, oh, decepción para la muerte, ¿verdad? Hay una palabra, no sé si es, yo creo que es griego, pero dice caruso, proclamó la victoria al Señor. Y por eso es que él pudo resucitar, porque venció a la muerte. Y si venció a la muerte, y si tú y yo somos sus hijos, y si tú y yo vivimos conforme a su voluntad, pues también la muerte está vencida por nosotros, hermano. Amén, así es. Pero siempre y cuando lo hagas rema en tu vida y que se haga efectivo. Que si no, no solamente seamos oidores de la palabra, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, hermano. Yo cada que leo la palabra, hermano, de verdad, como dijera el apóstol Pablo, con temor y temblor, porque veo, no hombre, no, es que ser cristiano, hermano, es una gran responsabilidad. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y es una lucha constante, hermano, una lucha constante. ¿Y sabes contra quién es la mayor lucha? Contigo mismo. Porque luego no caminamos como debe de ser, hermano. No obstante que el Señor nos habla, te vas a caer. Los que tienen bebés, ¿verdad? Te vas a caer. Y chin, hasta que se cae, ¿no? Solamente así entendemos. Como dijera el gran poeta
de Ciudad Juárez. Qué necesidad, ¿no? Si podemos entender a la primera, hermano, está mal eso. Me llama la atención algo que dice que cuchillo con cuchillo se abusa, hermano. Eso lo utilizamos mucho para varones. Nosotros como varones tenemos que cuidarnos entre nosotros. Si no, nomás estar juntos para poder echarnos para cotorrear, no, hay que cuidarnos, nuestra edificación. Y en amor, ¿sabes qué, hermano? Yo veo esto, varón. Te lo digo y tú chécalo, ¿no? Pero qué difícil es, ¿verdad? Pero sí se puede, hermano. En amor se puede. Amén. 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 Ahí se lo dejo como reflexión. Gloria a Dios. Bueno, pues ya terminamos. Vamos a empezar ya el tema un poquito más concreto. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. Ese tema, hermano, es bien extenso. Yo creo que te daría todo un estudio de no sé cuántas enseñanzas para verlo, ¿no? Porque hay mucho material, pero bueno, tratemos de aportar lo más importante. Entonces dijimos segunda de Timoteo 2, ¿verdad? 2, versículo 8. Amén. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Timoteo era su hijo en el espíritu, en la fe, ¿no? Entonces, de alguna manera, leyendo todo el contexto, te das cuenta que el apóstol Pablo estaba dejando instrucciones a Timoteo. Y si le estaba dejando instrucciones a Timoteo, pues esas instrucciones son también para ti y para mí. Entonces, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Trasciende la importancia de la resurrección, hermano. Entender que tenemos que predicar todo el evangelio como debe de ser. No perdernos. A veces nos perdemos en vana palabrería, nos perdemos en doctrinas demasiado profundas. No te puedo decir teologías profundas, porque cuando hablamos de teología, simplemente el abrir la palabra ya es teología, ¿eh? Pero de teologías demasiado profundas que a veces ni siquiera es necesario entenderlas, hermano. Porque es más, digo una cosa, ni las vamos a entender. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la incomprensibilidad de Dios? Hay cosas que Dios nos va mostrando, hay cosas que no. Pero qué importante entonces es que no nos perdamos, hermano. Entonces dijimos que el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, porque había una preocupación del apóstol Pablo y él veía que podía existir la posibilidad de que se podía perder la enseñanza. De la pureza de la enseñanza, al trasladarse, se va perdiendo, hermano. Haz de cuenta como el teléfono descompuesto, ¿no? Yo le digo una cosa a mi hermano Juan, digo que le diga a Lalo, ya después él le dice a Lalo, pero le aumenta, le disminuye. Luego ya Lalo le dice al hermano Arturito, y al último llega todo distorsionado, ¿no? Eso puede pasar si no cuidamos la pureza de la palabra. Entonces el apóstol Pablo estaba de alguna manera dándole consejos por eso. Ahora mira, Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Capítulo 15. Versículo 3. Ya lo vimos, ¿verdad? Sí, pero leímos todo el pasaje, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué lo repetimos? Porque es importante entender lo que el apóstol Pablo le estaba encargando o le estaba advirtiendo a Timoteo. Enseña la sana doctrina, enseña verdaderamente el mensaje. No te distorsiones, no te pierdas, porque hubo un problema ahí. Mira, hermano, la salvación eterna la podemos concretar en encarnación, vida, muerte y resurrección. Esa es la salvación. La salvación eterna. Reencarnación, vida, muerte y resurrección. Pero todo, ¿no? Ok, ahora,
El intelecto del ser no es progresivo. Lo que aprendemos, eso es. ¿Sabes cuál es nuestro gran problema? Que a veces nos metemos a aprender muchas cosas que realmente no nos edifican. Esto es importante. Ahora, no quiere decir que no sea bueno, ¿eh? De que leas otra cosa, que leas la palabra, pues hay que seguirlo haciendo, ¿eh? Pero no hay que perder de vista lo más importante. Y lo más importante culmina ¿con qué? Con la resurrección de nuestro Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que oímos o que estudiamos o oímos una predicación respecto a la resurrección de nuestro Jesucristo? ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue la última vez que oyeron cada uno de ustedes? No sé. Seguramente tiene algo de tiempo, ¿no? Y seguramente no es algo común. Y es algo que tenemos que estudiar constantemente. Bueno, mira, vamos a ver otra vez 2 de Timoteo. Perdón, hermanos, pero así nos ponemos listos con la Biblia. Segunda de qué dije, Timoteo. 2, versículo 16. Solamente para dar el fundamento a lo que ya hablamos. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿No? Hace algunos días platicábamos incluso en sobremesa, creo, respecto a la importancia de tener discernimiento de la palabra. ¿Podemos oír otras predicaciones? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, siempre es de bendición y todo, pero tener discernimiento, hermano. Que todo lo que nos enseña sea conforme a la palabra. Porque si no tenemos cuidado, hay cosas que de repente se nos pueden quedar y que no son de la palabra y nos pueden confundir. Y puede incluso hasta disminuir nuestra fe, hermano. ¿Tú cómo te explicas? ¿Cómo te explicas que iglesias que enseñen, no sé, por ejemplo, la cita de la Santa Unción, que le llaman, ¿no? Y una iglesia, creo que es la de, bueno, no hay que decir el nombre de iglesia, pero iglesias que te dicen, que venden el aceite, ¿no? El aceite de la Santa Unción. La palabra, ¿sabes qué dice respecto al aceite de la Santa Unción? Dice que el que lo prepare fuera de ese tiempo será maldito. Y te dicen hasta los elementos que tiene que tener el aceite. Madre de acacia y algunos otros, ¿no? Que incluso ya no existen algunas cosas. O por lo menos se extinguieron, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado, nos pueden enseñar cosas que no son correctas. No son conforme a la palabra. Entonces, el apóstol Pablo le advierte, ¿verdad? Bueno, ahora dice, el apóstol Pablo estaba preocupado porque Timoteo se mantuviera en la fe. Por eso le recuerda y recomienda. Número 1, Jesús es el Mesías, enviado de Dios. Es el Salvador. Tenemos que tener bien preciso y enseñar eso, ¿no? En el caminar, hermano, cuando tú discipulas a alguien, hay muchas cosas que van presentando. Pero lo que se tiene que quedar grabado bien es eso, el mensaje. El Señor es el Salvador. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Él vino a cumplir. Dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de pasar, ¿verdad? Había holocaustos que solamente cubrían el pecado. Hasta que viene el gran holocausto, que es el Cordero Santo. El Cordero Santo viene, es sacrificado por ti y por mí, no sin antes cumplir cabalmente la ley. Derrama hasta la última gota de su sangre, y mediante esa sangre tú y yo somos redimidos. Amén. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Si tú puedes enseñar otra cosa, está bien. La palabra siempre es de bendición, pero es importante que esto quede bien grabado en el corazón de las personas que estamos discipulando. Por si tú tienes bien esto, hermano, todo lo demás te va a ir edificando y ayudando, claro, porque recordemos que la Biblia es el manual para todo, ¿eh? Para ser un buen hijo, para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hermano, ¿no? Entonces, vamos a ver Filipenses, hermano. Filipenses 2. Que por cierto estamos estudiando Filipenses, ¿verdad? No nos estamos leyendo.
versículos 5 y 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces el Señor vino a cumplir cabalmente el plan de salvación que había diseñado el Padre. Lo hizo ¿por qué? Por obediencia al Padre, pero también por amor a ti y a mí. Amén. Bueno. Punto número 2. Jesús murió. No podía resucitar si no hubiera muerto, ¿eh? Entonces, el Señor fue sacrificado, murió y resucitó. Pero, mira, vamos a ver, porque es bien importante darle contexto, darle el fundamento bíblico. Lucas 23, versículo 33. Sí. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en las letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Es un buen ejercicio, hermano. Por lo menos yo lo hago. Cuando tú lees algo, tráelo a tu mente. Y te aseguro que se te va a grabar, ¿no? Pero si haces este ejercicio en esta porción de la palabra, de verdad te empiezas a acordar de lo que pasó. ¿Cómo es posible que le hayan hecho al Señor eso, ¿va? Y cuando tú analizas cada parte de lo que sufrió nuestro Señor, desde que fue condenado, cuando fue golpeado, porque recordemos que era hombre y recibía el daño físico como hombre. Si tuvo angustia como hombre, imagínate el dolor físico como hombre, ¿verdad? Y todo eso lo aguantó, hermano. Y todavía el vituperio de la gente, que la gente se burlara. Hay una parte de la Biblia donde dice que fue desnudado. Imagínate. Y yo me pongo a pensar, hermano, cómo todo se ha distorsionado. Hay gente que se desnuda por gusto, porque va por mitin y va y se desnuda por su voluntad, ¿no? O sea, cómo todo se ha distorsionado. Pero el ser desnudado en público es la vergüenza más grande que te pueden hacer. Y eso le hicieron al Señor Jesucristo. Todo lo malo que le puede hacer a un hombre se lo hicieron a él. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que no lo merecía. No lo merecía. Y lo hizo por ti y por mí, hermano. Así es. Por eso, hermano, cuando nosotros pensemos en algo, reflexionemos, hermano. ¿A quién le estamos fallando? Que ese sacrificio que hizo el Señor valga la pena. Pero imagínate que el Señor fue crucificado, fue vituperiado, fue desnudado, y que tú y yo sigamos viviendo igual antes de conocerlo. Qué tremendo, ¿no? Reflexionemos, hermano. De verdad, reflexionemos. Porque aún a veces caminando en el Señor estamos haciendo las cosas mal. Así es. Decía un pastor que habemos, bueno, hay, ¿verdad? De lo digo en fe. Hay cristianos, viejos cristianos con mamila. O sea, no han entendido. Y no es tan difícil entenderlo. A veces que nos damos vuelta y lo justificamos. Y dicen, pues el hermano lo hace, yo también lo hago. No, hermano, cada quien tiene su caminar.
Cada quien tiene una carrera. Y ves el ritmo. Tú no te preocupes si el hermano va más adelante o va más atrás. Tú preocúpate por ir firme. Como dice, más vale paso que dure y no trote que canse, ¿no? A veces tenemos en el Evangelio entrada de caballos de hacienda y salimos como burros cansados, ¿no? Sí. No, hermano, tenemos que mantenernos. Yo no sé qué día estaba yo leyendo y orando y es una cosa, me dio así como añoranza y me quedé pensando, ¿cómo era cuando yo empezaba a caminar en el Señor? Con una pasión, o sea, realmente todo ya nomás no me importaba, a todo el mundo le quería predicar, a todo el mundo le quería yo orar por todos. Y ese gozo que yo tenía en mi corazón, quería trasladárselo a todos. Y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué aún no ha perdido esa intensidad del primer amor? ¿Será que a veces ni lo hemos tenido? Porque si tú conociste al Señor y no has tenido ese primer amor con el Señor, hay algo que está mal. Es como una construcción cuando no tiene buenos cimientos, hermano. Si tu vida del Evangelio no tiene buenos cimientos, cualquier viento de tu doctrina te va a tirar, cualquier llamada del mundo, cualquier contaminación te va a jalar. Y se puede perder uno. Y mira que tremendo, porque la ignorancia de la ley no excluye de la responsabilidad. Así es. O sea, lo que te va a pasar, pero más cuando lo sabes. Eso está mal. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sigues en tu vieja naturaleza? Nuestro problema es eso, hermano, porque no hemos dejado la vieja naturaleza. Cuando no conocíamos de Dios éramos medio egoístas, ¿no? Seguimos siendo egoístas. Cuando no conocíamos de Dios, pues éramos celosos, ¿no? ¿Quién sabe por qué se me hizo palabra? Y seguimos siendo celosos, ¿no? Yo creo que sería bueno hacernos, yo siempre hablo de ese versículo, pero examinarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿En qué estamos todavía en esa vieja naturaleza? Hay cosas de tu vida que seguimos en la vieja naturaleza. Y si no cambiamos esa naturaleza, vamos a seguir viviendo igual, hermano. Con mucha palabra que le damos. Te podrás instruir y te sacan la Biblia y no esto y lo otro y bien instruir. Y, no, viene acá y esto. Y aprendí esto, pues sí, fui a tantos cursos, ¿no? Y fui a tantos retiros. Ese activismo cristiano, hermano, a veces la verdad, podemos diferir, ¿verdad? Pero yo que he tenido esas experiencias, me doy cuenta, hermano, que verdaderamente no me edificó tanto. A veces la verdad es pérdida de tiempo. Porque a veces distorsionan las cosas. Y a veces no te sirve de nada. Si vas a un retiro y viene, no, vengo bien lleno de Dios, y a la semana siguiente ahí están todos en el culto, el domingo no, porque si haces retiro, llegas el domingo al culto y brincando, y a la otra semana, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los 100 que se fueron al retiro? Más bien, ¿dónde están? No ha habido una verdadera conversión, hermano, y no ha cambiado nuestra naturaleza. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que debemos de entender. ¿Es difícil? Sí. Es tan difícil, hermano, que no podemos hacerlo solos. Y por eso el Señor nos mandó al Espíritu Santo. Y a través o por medio del Espíritu Santo, la palabra penetra y nos hace cambiar. Pero si tú lees nada más por leer, pues no vas a servir de nada. Si tú aprendes nada más por aprender, hay muchas cosas que aprendemos, hermano, y no las vivimos, no las hacemos. Sabemos. Hay un libro que se llama La Crónica de una Muerte Anunciada. Hermano, ya sabes lo que va a pasar con el hermano. O estás viendo que viene, está ahí, no, pero no está caminando, no hay un cambio. Hay que meditar en eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijimos, Lucas? Vamos en Lucas, ¿no? Juan 19, por favor. Juan 19.
19, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Y para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿No será quebrantado o eso es suyo? Fue clavada la lanza, lo último que le brotaba de sangre, y entonces empezó a salir agua, hermano. Hasta la última gota de su sangre fue derramada. Y dice, me llama la atención porque yo no había leído esta parte, hermano, pero dice, el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también nosotros lo creamos. Así es. La palabra es verdadera, hermano, no es un mito, no es una fábula. Todo lo que está escrito aquí pasó. Respecto a la resurrección, hay muchas evidencias, hermano, hay muchas. Hay un libro especial, como dice, evidencia que no, ¿se acuerdan de ese libro? Evidencias que no, que existe un veredicto, ¿no? Ahí vienen un montón de testimonios, no solo testimonios, pruebas científicas de que la resurrección fue real y verdadera, ¿no? Bueno, a ver, es Lucas 23. Ahí lo voy a dejar en Lucas, ¿no? Pero bueno, está bien. 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ahí la descripción de lo que pasó con el cuerpo de Jesucristo. Fue llevado. Dice que fue envuelto en sábanas, ¿no? Dice que quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, ¿no? Y dice que las mujeres iban siguiendo y se quedaron esperando, ¿eh? Dice que era de reposo, cerraron. Dice, vamos a seguir leyendo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres con ellas hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellos, en algún otro evangelio, dicen que eran ángeles, ¿verdad? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló aún cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y los demás en ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La participación de los ángeles, hermano, fue bien relativa. O sea, el testimonio real no fue de los ángeles. Los ángeles fue como una presencia como para mover un poco a las mujeres, pero las que dan testimonio verdadero son las mujeres.
¿Por qué? Porque no se trata de espiritualizar la resurrección, hermano. La resurrección fue real. Esa parte es muy importante. ¿Por qué resucitó? Es otro punto que estábamos aquí. Jesús resucitó, ¿por qué? Por el poder de Él, por el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver, ya vimos eso. Una de mis características es no ser muy ordenado. Entonces el Señor Jesucristo resucita, quiere decir que su sangre empieza a caminar nuevamente porque empezó a vivir y dio testimonio, ¿no? Así es. No encontré el versículo, pero son 40 días, parece que estuvo conviviendo con los discípulos, con los caminantes de Maús, con los 7 que se les presentó. Comiendo. Y esa parte es muy importante, hermanos, porque le dice, ¿no tiene algo de comer? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo necesitaba comer? No. Pero lo hace para que vieran que era real, que la resurrección era real. Y que no se entienda como solamente como un mito, hermano. Mira, vamos a ver. ¿Estamos en qué? ¿En Juan, ¿verdad? Lucas. En Lucas. Mira, es que yo iba aquí, según iba en Juan. Ok. No, hay 2 puntos que quiero tratar. Mira, la resurrección de Jesucristo es la doctrina, que es la piedra angular y una verdad absoluta en nuestro caminar en el Señor. Te decía, si tú no entiendes todo y hasta el final la resurrección, o no crees en la resurrección, o no la analizas bien y le das peso que debe de tener, pues entonces no se consuma lo que el Señor quería que se consumara en nuestra vida. Que entendamos plenamente que el plan de Dios era perfecto. ¿Pero hasta dónde? Hasta la resurrección. Hay muchas religiones, hermanos, que están basados en líderes espirituales, ¿no? Todos ellos murieron, pero murieron. Y el Señor resucitó para ya no morir. Es la gran diferencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque es Dios mismo, ¿no? Entonces, en eso se debe basar nuestra fe. Ahora, consecuencias de la resurrección de Jesucristo. La consecuencia de la resurrección fue que tú y yo podemos ser salvos. Que el sacrificio de todo Jesucristo se puede hacer efectivo en nuestra vida. Que tú y yo entendamos que no tenemos que tenerle miedo a la muerte, hermano. Mira que eso es bien delicado, lo que estoy diciendo. Porque prevalece el miedo a la muerte en muchos. Yo he platicado incluso con hermanos y le tienen miedo a la muerte. Porque sabes que no están seguros de lo que va a pasar después. Yo digo, ¿no? Si tú tienes la certeza de lo que va a pasar, o sea, todos nos queremos ir al cielo, pero no nos queremos morir, ¿verdad? Hermano, el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos un plan y un propósito en esta tierra. El propósito que Dios quiere. El problema es que luego queremos hacer nuestros propósitos. ¿Sansón tenía un propósito aquí en la tierra? Sí. ¿Lo cumplió? No. Sí. Sí lo cumplió, pero no de la manera que quería Dios. Le sufrió, ¿no? Sí. El espíritu lo abandonó, ¿no? ¿Quiere decir que tú y yo vamos a cumplir nuestros propósitos? ¿El propósito que Dios quiere? Pues sí. Pero que no sea como Sansón, hermano. Que lo cumplamos cabalmente. Entre más seamos dirigidos por Dios a través del Espíritu Santo, lo vamos a cumplir de una manera mejor. Hay gente que cree que no tiene un propósito en esta tierra, se menosprecia y todo. Ay, hermano, todos tenemos un propósito. Así es. Un carro a veces no funciona por un tornillo, ¿no? A veces un trabajo de carpintería no se termina porque no tienes una buena herramienta, ¿no? Un martillo o una taladra o alguna cosa así. Digo, por poner algún ejemplo, ¿no? Todos somos importantes, hermano, en la obra de Dios. Todos. Por eso Dios no hace excepción de personas. Y por eso al rato vamos a platicar respecto a la posición de cada uno de nosotros en la iglesia. Porque
porque todos tenemos que ser útiles, Así es. ¿no? Amén. Porque la bendición no nomás es para uno, es para todos. Amén. Amén. Bueno, entonces, consecuencias en cuanto al Evangelio. Bueno, el apóstol habla constantemente de la resurrección. Si analizamos todas las cartas que deja el apóstol Pablo, todos hablan de la resurrección. Y todos hablan de Cristo. Hay Charles Spurgeon, cada que predicaba, al último siempre llamaba a todos a aceptar a Cristo. O sea, al último terminaba siempre con eso. Es algo que debemos de hacer, ¿verdad? De manera constante. Pero como aquí todos ya aceptamos a Cristo, por eso ya no lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Juan 20, 19-20. Juan 20, 19 y 20, ¿verdad? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando en las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando Jesús hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando los discípulos empezaron a estar con el Señor durante su ministerio, realmente una conversión en esos discípulos, porque yo creo que al principio, hermano, había una confrontación, porque recordemos que ellos esperaban a otro Salvador de otra manera. Claro. Cuando viene Él de una manera totalmente distinta, con la palabra como poder, entonces como dirían los chavos, se sacan de onda, ¿verdad? Pero después lo van entendiendo, y van entendiendo la palabra, y la palabra va haciendo su obra en cada uno de ellos. Y para muestra basta un botón, ¿verdad? Lo que pasó con Pedro, con cada uno, ¿va? De dónde eran y a lo que llegaron a ser, ¿a través de qué? De la palabra. Entonces, ese caminar iba bien. Pero seguramente ellos en su corazón, hermanos, ¿qué esperaban? No que muriera el Señor. ¿Qué creen que pensó cuando subió y crucificó y murió? ¿Qué creen que haya pensado los discípulos? Que se había acabado todo. Qué decepción, ¿no? ¿Y sabes por qué decepción? Por falta de conocimiento. Porque la palabra ya lo había profetizado, lo que iba a pasar. O sea, de que él tenía que dar su vida, la tenía que dar. Y cabal, en Isaías, ¿no? Sí. Entonces, sabían el plan. ¿Por qué pasaría? Por falta de conocimiento, o aún conociendo, como que no lo crees, ¿no? Dices, no, pues todo eso no era mentira, ¿no? Imagina qué decepción, hermano. Pero imagínate ahorita este pasaje, ¿no? ¿Lo ven? Qué gozo en su corazón. Ahora, todo eso que pasaron los apóstoles, tú y yo no lo tenemos que pasar. Porque nosotros ya lo vimos, ya lo podemos hacer nuestro nada más. No tenemos esa decepción, esa tristeza de qué pasó, por qué. No, hermano, el Señor ya pagó totalmente tus pecados, los míos, presentes, futuros, y fue a través de su sangre. Y esa parte es muy tremenda, hermano. Cómo tenemos la dicha de tener todo puesto, hermano. Es como si te invitaran a un banquete. Es como si pagaras un boleto para ir a un gran hotel y ya agarras y tú al otro día tienes desayuno o tienes el banquete, ¿no? Pero como no sabes, o como no te la crees, dices, no, pues que el amor no entra dentro de mi boleto, ¿no? Y te sales a comer a otra parte, ¿no? Y dejaste el banquete, hermano. No, el Señor ya pagó, hermano. Tenemos que disfrutar. Hay situaciones difíciles, sí, pero son parte de nuestro crecimiento. ¿Dónde se muestra el poder de Dios? En la debilidad. En la debilidad, hermano.
si no tuviéramos problemas? Mira lo que te voy a decir, y es con mucho riesgo, pero bendito los problemas y las batallas, hermano, porque ahí se ve de qué estamos hechos. La gente que no tiene problemas, jóvenes que no tienen problemas en su vida, en su adolescencia y todo, ¿no les costó trabajo nada? Que tuvieron su primer carro, ¿cuál fue, no? Yo me acuerdo, mi primer carro fue un bolchito que yo aprendí a afinar. Decía mi papá que había refacciones hasta en la farmacia, ¿no? Pero eso, hermanos, eso y luego te puede ir enumerando, y yo creo que varios tenemos experiencia, pero te puede ir enumerando cómo fui y cómo fue costando trabajo. Hermano, estaba estudiando sobre la tecnología. ¿Qué hacíamos con nosotros cuando íbamos a la escuela? Pues íbamos a la biblioteca y copias, ¿no? Sí. Ahora ya ni a la biblioteca van. No, ya. Y luego ya hay una aplicación que se llama, no les digo porque luego se la... Pero ya voy a saber. ¿Cómo llaman? No, es algo del vago, ¿no? Ah, ese ya se quedó. Sí, mira. Ya. Hasta ya es pasó. vintage. El rincón del vago, ¿no? Sí, ya Es pasó. vintage. Dios, qué atrasado. Bueno, perdóname nomás por mi falta de actualización. Pero hermano, te costaba. Sí. Ahora agarra un joven y ponlo a hacer una operación. No. No le digas una raíz cuadrada, ¿no? No te hacen ni una Una multiplicación. suma. Vas a un negocio y le dices, ¿cuánto es? Permítame. Vas a un negocio de una recaudería, la de aquí del mercado, nuestro amigo el señor, no sé cómo se llama, y sale y, ¿cuánto? ¿Qué fue? ¿Qué más? 35 pesos. Sí, y ya Y luego está. tú, si le entras desconfianza, empiezas a revisar y sí. No, hermano, estamos mal. Ahora miren, yo voy a aprovechar algo ahorita y les voy a decir una cosa. No voy a atrever a decir. Somos una iglesia pequeña y por lo mismo tenemos que fortalecernos bien y tenemos que prepararnos. Porque los que lleguen tenemos que dar testimonio. Es que ya vi, como que no me viento, pero bueno. Hermano, hay que usar la Biblia. ¿Vale? Yo pienso, hay que usar la Biblia. O sea, no, ¿cómo les diré? ¿Sí me entienden, no? Sí. Bueno, si me entendieron, pues ya yo no les digo. Sí, o sea, yo creo que es importante, hermanos, ¿saben por qué? Porque en base a eso, la gente lo ve. Pero bueno, ya quedó, ¿no? Sí. ¿Por qué no sigamos del tema, no? La resurrección de nuestro Jesucristo nos da la certeza de la vida segura, vida más allá de la tumba. Este evento lo está demostrando totalmente. Consecuencia de la resurrección en nosotros. Nosotros estamos libres. Dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Pero nosotros somos libres, hermano, por el sacrificio de nuestro Jesucristo. Porque en una lógica, si Él ya pagó por nuestros pecados, tú y yo ya nomás tenemos que disfrutar de eso. Amén. Pero no se trata de pecar nuevamente, ¿verdad? ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. No le dijo, ve y procura, no pecar contigo. No, le dijo, vete y no peques más, hermano. Así le dijo. Y luego, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Un animalito tropieza una vez, ya no vuelve a pasar por ahí, o le da vuelta. Entonces tengamos cuidado, hermano. Entonces, ¿somos libres? Claro que somos libres. No, es que hay que cuidar esa libertad, ¿no? Que no se vuelva libertinaje. Dice una parte de la Biblia, no os adaptéis a este mundo. Llegarían los tiempos que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Y ya está, hermano. Ya está. Así es.
Platicamos el otro día, hermano Gustavo, y yo le decíamos, luego no te pasas el semáforo y está en rojo y ya te están pitando. Sí. Y hasta tú dices, ¿qué estoy mal yo o qué? ¿Verdad? Sí. Ser cristiano, hermano, es como andar en el viaducto en sentido contrario. Sí. Puede ser que tú veas que todos están haciendo lo contrario, pero eso no debe desanimarnos. Es un reto, pero debemos ser diferentes a los demás. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. La gente espera que tú le contestes de la misma manera que te están hablando. No, hermano, dice el proverbio, ¿cómo dice? La palabra mansa calma la ira. Bien, en orden. Como le decía el Señor, tú lo has dicho, ¿no? Con sabiduría. Ok. Entonces aquí puse, Jesús venció la muerte por ti y por mí. Esto debe darnos plena confianza para seguir sus huellas. Jesucristo sufrió por nosotros, pero resucitó de los muertos, y nosotros, gracias a su sacrificio, no tenemos, bueno, ya se los dije, ¿verdad? Que gracias al sacrificio no deberíamos tener necesidad ni de oler el fuego del infierno, ¿verdad? De eso nos salvó. Digo, nos salva primero del pecado, luego nos salva día con día. Y al último nos salva ¿de qué? De la muerte eterna, ¿no? Hermano, si no le damos peso a eso, no le vamos a dar peso a nada, hermano. Si no te conmueve el sacrificio de Jesucristo, no te va a conmover nada. Así es. Bueno, a lo mejor sí una novela ahí de esos de drama, ¿no? No andamos llorando por tragedias ajenas, hermano. Hasta llegas a la hora y le prendes para estar llorando, hermano, pues mejor. Y hasta oramos por la vida. Mejor chútate un partido de Pumas contra el América, ¿no? Jesucristo resucitó de la muerte. Oras por la vida. Si nosotros entendemos esto, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros, por ti y por mí, hermano, debería de desaparecer el miedo, la angustia, la ansiedad. Debería de ser hasta un medio para que no tuviéramos depresión. La depresión, hermano, es bien delicada porque te digo una cosa, la depresión a veces ni la sientes. No. A veces alguien está deprimido y no sabe que está deprimido. Es como la enseñanza esa de la rana, ¿no? Que la metes en agua y se empieza a entibiar hasta que se quema, ¿no? Pero como está acostumbrada a eso, tenemos que examinarnos, hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Cómo amaneces? ¿Con qué ímpetu? ¿Con qué ganas de hacer las cosas? Hay cosas que nos desaniman, sí. Hay pensamientos que nos llegan, pues sí. Pero si lo entregas al Señor, hermano, el Señor siempre tiene una solución. Lo único que no podría tener solución, en teoría, es la muerte. Pero si hasta la muerte, hermano, te digo, si tú tienes la convicción de verdad a dónde vas, y lo que el Señor, si la resurrección fue cierta, si el Señor murió, fue sepultado y resucitó, y se vino y estuvo con nosotros demostrando lo mismo, se fue, dice que fue ¿a qué? A preparar una morada para nosotros. Así es. La morada ya está preparada. Ahora, ¿de quién depende que nos vayamos realmente con Él? De nosotros. De los que lo estamos esperando, hermano. ¿Tú crees en la segunda venida del Señor? Amén. El Señor viene por nosotros, hermano. Así es. Dice la palabra en Tesalonicenses, los que mueren en Cristo no mueren, sino duermen esperando la venida del Señor. Quiere decir que cuando nosotros partimos, no morimos, dormimos, esperando la venida del Señor. Así es. Amén. Amén. Y eso debe fortalecernos en nuestra vida, hermano. Ahora, nosotros, hermano, tenemos que hacer verdaderamente nuestro este sacrificio. Pero también tenemos que vivir de la manera que vivió nuestro Jesucristo. Por eso yo siempre digo, cuando tengas una situación que resolver, piensa en lo que haría el Señor en ese momento. Y te aseguro que te va a dar la solución. Que el amor no nos va a gustar, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que hacerlo. Amén.
importante, hermano, que nos examinemos. Y es importante entender el sacrificio del Señor Jesucristo. No terminó ahí. Su obra terminada fue cuando resucitó. Y cuando resucitó, tuvo vida nuevamente. Tan es así que estuvo con sus discípulos, estuvo 40 días, ¿verdad? Creo que dijimos. 40 días. ¿Después qué? Ascendió. Ahora, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Vivir conforme a su voluntad. Valorar lo que hizo por ti. Muchas veces, hermano, te voy a decir, muchas veces hay gente que hace cosas buenas por nosotros. Y se nos queda grabado. Si eres una persona agradecida, yo creo que ahorita viene a tu mente alguien que ha hecho muchas cosas por ti. Así es. Y que tú dirías, si esa persona me pide algo, se lo doy. O lo hago. ¿No? Yo te digo porque yo sí lo pienso. Una característica debemos ser como hijos de Dios, ser agradecidos. Pero si estoy hablando de un hombre, imagínate lo que es con Dios. Si alguien te hizo un favor de dinero, si alguien estuvo contigo en una enfermedad, si alguien estuvo contigo cuando tenías un problema, si algo no tenías y fue y estuvo contigo, imagínate aquel que dio su vida por ti y por mí. ¿Qué tipo de agradecimiento tenemos que tener al Señor? Todo, hermano, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, hermano, todo nos lo da Dios. Por eso yo digo que ni debía de haber gente que se presuma, ¿no? Pues te lo dio Dios, ¿no? Tengo un carro, no, pues te lo dio Dios. Todo es de Dios, hermano. Dale gracias a Dios. ¿Sabes cuál es el secreto del apóstol Pablo? El contentamiento. Tiene contentamiento con lo que tuviera. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. A nosotros nadie nos debe de apantallar de nada, hermano. Tenemos todo. Diría una hermanita, usted no sabe quién es mi padre. Dios. Es lo más glorioso que tenemos, hermano. Y cumplió cabal lo que tenía que cumplir. Reencarnó, se hizo hombre como tú y como yo. Vivió en la tierra, con todas las tentaciones que tenemos tú y yo, con todos los problemas, los vivió. Y mantuvo su santidad. Murió y resucitó. Así es. Cabal, todo el plan de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y mira, hay un mandato que deja el Señor en la palabra y es conmemorar la mesa del Señor. En primera de Corintios 11, no me sigan, yo lo veo. En primera de Corintios 11, versículos 27 y 29, dice la palabra: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Amén. Amén. Hermanos, el que nos hace dignos es el Señor. Si nosotros dijéramos que solamente si tomáramos de manera literal el no tomarla indignamente, pues a lo mejor varios de nosotros no la tomaríamos, ¿no? Pero el Señor, yo creo que nos exhorta, hermano, a que tengamos un tiempo para ponernos a cuenta. A lo mejor no lo puede hacer físicamente, pero yo creo que ponernos a cuentas. Todos hemos fallado, hermano. Hay algunas cosas que no estamos haciendo bien, hay algunas cosas que tenemos que corregir. ¿Y sabes cuál es el primer punto? Que lo omitamos. Así es. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a dedicar unos minutos, vamos a orar y vamos a dedicarle a ponernos a cuentas con el Señor, hermano, para poder. En muchas iglesias dicen, no, si no hiciste esto, no puedes tomarla. No, hermano, porque lo único que hace es alejar más a la gente. Amén. Señor bendito, Padre poderoso, a ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria de siempre, Señor. En esta mañana, Dios,
Te doy gracias, Dios, porque el sacrificio que hiciste por nosotros fue sublime, Dios. Porque a veces se nos olvida y a veces lo pasamos desapercibido o no le damos el peso que realmente tiene, Señor. Te damos gracias, Dios, porque diste a tu Hijo. Señor Jesucristo, te damos gracias, porque por obediencia al Padre y por amor a nosotros, derramaste hasta la última gota de tu sangre para que pudiéramos ser perdonados. Yo te pido perdón, Dios. Hay cosas que todavía hago que no te agradan, Dios. Hay cosas que tengo que quitarme, Padre. A veces me falta más amor, Dios. A veces me hace falta ser más sensible al dolor ajeno. Ayúdame, Dios. Tú me conoces, Padre. Yo no puedo engañarte. Tú conoces a cada uno de mis hermanos. Hay cosas que tenemos que corregir. Ya no podemos estar viviendo un evangelio ligero, un evangelio color de rosa. Sabemos que implicaba sufrimiento y lo aceptamos. Ahora tenemos que vivirlo de esa manera. Pero también sabemos que encontramos gozo en tu presencia, que tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros, Padre. Siempre nos das la provisión necesaria, Señor. Tu palabra dice que un hijo tuyo nunca mendigará pan. Y es cabal en hacerlo, Padre. Cuando a veces estamos a punto de caer en el precipicio, tú vienes y nos rescatas, Señor. A veces nos falta fe, porque la fe tú mismo nos la das, Padre. No es nuestra. Ayúdanos, Dios, y perdónanos, Padre. Perdona cada una de las cosas que no hemos hecho correctas, los pecados que hemos cometido, Padre. Ya no practicamos el pecado, pero indudablemente seguimos pecando en algunas cosas. Ayúdanos a sernos fuertes en esas debilidades, Dios. Y permítenos, Señor, participar en tu mesa, Señor, sabiendo que la dignidad nos las das tú, Padre. Amén. Yo sé que tú nos amas, Señor, y que te complace cuando un hijo tuyo se aleja del redil, pero regresa con la experiencia de que hay cosas que no hizo bien, y lo que más conviene es estar cerca de ti, Padre, vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra. Gracias, Padre, bendito seas. Si le pueden pasar, hermanas. Si pasamos por